Buenos días. Están desarrollándose todavía los trabajos de la 92ª Asamblea Plenaria, la número 92 en la historia de esta casa. Eso hace que la nota de prensa final que tenemos nosotros, pero nada más que nosotros, pues esté en máquinas. Y también los materiales que les van a entregar, los materiales habituales, por otra parte, que en cada asamblea de otoño, elaborados por la Vicesecretaría de Asuntos Económicos, les entregamos, porque, como saben, en la Asamblea Plenaria del mes de noviembre se presentan para su aprobación los balances del año anterior, en este caso del año 2007, así como los criterios de constitución y de distribución del Fondo Común Interdiocesano y los presupuestos de esta Casa, de la Conferencia Episcopal Española y de sus instituciones y organismos para el próximo año. Por eso nos acompaña, además del secretario general reelegido en esta misma asamblea, Monseñor Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid. Nos acompaña, como les digo, y también, como es frecuente en la asamblea de noviembre, don Fernando Jiménez Barrio Canal, que después de que el secretario general dé cuenta de los trabajos de la asamblea, que previsiblemente terminará sus trabajos a última hora de esta mañana, después de Monseñor Martínez Camino, pues también les comentará, les esbozará esos datos don Fernando Jiménez. Tiene ya la palabra, para empezar con algunos datos introductorios, el secretario general. Pues muy buenos días y muchas gracias por su presencia. Efectivamente, se nos ha retrasado un poco la nota escrita porque hemos querido incorporar las últimas decisiones que acaba de tomar la Asamblea hace unos minutos, para que esté completa la nota escrita, o casi completa, porque todavía, como he dicho en Isidro, todavía queda una hora de trabajo más o menos. En las últimas horas de la Asamblea, al conocer la cadena de atentados terroristas que se han producido en la India, en la ciudad de Bombay, en los que hasta el momento han muerto 125 personas y han resultado heridas más de 300, los obispos expresan su solidaridad y su cercanía a las víctimas y condenan una vez más el terrorismo como un fenómeno intrínsecamente perverso, y recuerdan las palabras del Papa en la Universidad de Ratisbona, cuando dijo que la violencia está en contra de la naturaleza de Dios y de la naturaleza del alma. Ante la crisis económica, los obispos españoles han mostrado su seria preocupación ante la actual crisis económica. La plenaria ha dedicado una sesión a este tema, una sesión de reflexión y una sesión de debate. Los obispos creen que, como dijo el señor cardenal presidente en el discurso inaugural, en las actuales circunstancias conviene recordar especialmente la doctrina del destino universal de los bienes, de la propiedad privada y pública, del derecho y el deber del trabajo y, sobre todo, las exigencias del bien común. Quienes se quedan sin trabajo, los inmigrantes con menos apoyo en el entorno familiar y social, y en general las personas que se hallan en situaciones más desfavorecidas, esperan con toda justicia el apoyo necesario de los poderes públicos y de la sociedad. La plenaria piensa también que es el momento de reflexionar sobre los orígenes morales de la crisis, examinando si el relativismo moral no ha fomentado conductas no orientadas por criterios objetivos de servicio al bien común y al interés general. Si la vida económica no se ha visto dominada por la avaricia de la ganancia rápida y desproporcionada a los bienes producidos. Si el derroche y la ostentación privada y pública no han sido presentados con demasiada frecuencia como una supuesta prueba de efectividad económica y social. Ante la gravedad y urgencia de la situación, los obispos,
han querido entregar a Cáritas el 1% del total bruto que reciben las diócesis proveniente del Fondo Común Interdiocesano. Una cantidad que asciende a 1,9 millones de euros, que se donará a las diferentes Cáritas diocesanas. Es un gesto de amor fraterno en un momento en el que, ante el incremento de la petición de ayuda que recibe Cáritas, toda colaboración con esta institución es poca. Por ello, los obispos hacen también un llamamiento a la colaboración de todos los fieles y realidades de la Iglesia para que cada uno desde sus posibilidades y desde sus competencias se esfuerce en su compromiso generoso y contribuya a la edificación de una sociedad más justa y fraterna, que rechaza la fatalidad de la miseria. Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Los obispos han aprobado la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Un libro que verá la luz en la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC. Es el fruto del trabajo riguroso que ha llevado a cabo durante más de 10 años un amplio equipo de más de 25 personas, de exegetas y de otros especialistas, presidido por el profesor doctor don Domingo Muñoz León y coordinado por el profesor doctor don Juan Miguel Díaz Rodelas. Se trata de un acontecimiento especialmente significativo para la vida de la Iglesia, que además coincide con el final del Sínodo de los Obispos, dedicado precisamente a la palabra de Dios, y que coincide también con el año paulino, que se está celebrando en toda la Iglesia desde el pasado mes de junio. En breve, y como preparación a la aparición de la Biblia en su momento, se presentará a la opinión pública una instrucción pastoral de la Asamblea Plenaria titulada La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Esta instrucción irá incluida en la Biblia, en las primeras páginas de la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, a modo de introducción pastoral. Esta traducción bíblica se irá incorporando progresivamente a todos los libros litúrgicos, al misal, a los leccionarios, a los rituales, a los libros de la liturgia de las horas, una vez que la Santa Sede haya otorgado el preceptivo visto bueno, la recognicio al texto litúrgico que se utiliza en los libros oficiales litúrgicos. Con esto tenemos por primera vez, desde que se han hecho versiones a las lenguas vernáculas de los libros litúrgicos y desde que después del Concilio Vaticano II se han ido haciendo, gracias a Dios, muchas versiones de la Sagrada Escritura, ahora tenemos por primera vez una Biblia cuyo texto, cuya traducción es exactamente la misma traducción que se va a utilizar en la liturgia. De tal manera que los fieles podrán tener en la mano, teniendo esta Biblia, el mismo texto de la Sagrada Escritura que oyen en la celebración de la Santa Misa, de los sacramentos, o que se utiliza en la liturgia de las horas. Esto puede contribuir notablemente a la fijación en la memoria y en el corazón de la palabra de Dios en su tenor literal. Documentos. La plenaria ha aprobado la instrucción pastoral titulada La actualidad de la admisión ad gentes en España. En este documento se recogen las reflexiones de estos últimos años de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias sobre la actualidad de las misiones, de la obra misionera de la Iglesia en España. Incorpora el reciente magisterio pontificio sobre este tema y también las conclusiones de un Congreso Nacional de Misiones que tuvo lugar en Burgos en el año 2003.
Por su parte, la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales ha presentado unas orientaciones para la celebración del matrimonio entre católicos y musulmanes que han sido aprobadas también por la plenaria. La Diócesis de Toledo, sede del Congreso Eucarístico Nacional de 2010. La Asamblea Plenaria ha elegido a la Diócesis de Toledo como sede del Congreso Eucarístico Nacional que se celebrará en 2010. Este Congreso es una de las acciones comprendidas en el plan pastoral vigente de la Conferencia Episcopal, que está centrado en la Eucaristía y que lleva por título Yo soy el pan de vida, vivir de la Eucaristía. Sobre este acontecimiento, sobre la elección de Toledo como sede del Congreso Eucarístico Nacional de 2010, ya les hemos distribuido también una nota de prensa el pasado día 25. Como es habitual, en la asamblea que se celebra en otoño se han aprobado los balances correspondientes al año 2007, los criterios de constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano y los presupuestos de la Conferencia Episcopal Española y de sus instituciones y organismos para el año 2009. Tienen en la carpeta que se les ha distribuido algunos datos y ahora el señor vicesecretario para Asuntos Económicos también les dará algunas explicaciones. Muchas gracias. Muy bien, pues buenos días a todos y una vez más agradecerles su presencia y su labor en pro de la comunicación de la actividad de la vida de la Iglesia y de la Conferencia Episcopal. Tienen en el cuaderno, en las hojas, 3 documentos que les hemos facilitado. Uno es el relativo a los balances y presupuestos de esta casa, de las comisiones episcopales, Secretaría General y Servicios Generales. Un segundo documento que les hace referencia a la situación que tenemos ahora mismo y los datos que tenemos de la asignación tributaria, y un tercer documento sobre el Fondo Común Interdiocesano. En relación al primer documento, simplemente es comentarles que es el presupuesto de esta casa, de las cerca de 45 o 50 seglares que trabajamos aquí y 20 y tantos sacerdotes aproximadamente. Por primera vez en este documento, que verán que simbólicamente la realidad es que en el año 2007 tuvo la actividad de la Conferencia Episcopal de esta casa un pequeño déficit de 40.000 euros, sí que es verdad que en la página 3 sí que queríamos comentar que por primera vez, primero presentamos los balances, es decir, la liquidación presupuestaria, y en segundo lugar lo presentamos en el mismo modelo que se ha consensuado entre las distintas diócesis, que se presente las cuentas. Es un modelo razonablemente normalizado y que se está implantando en todas las diócesis españolas, que, como pueden ver, básicamente tiene los 4 capítulos de ingresos que puede tener una entidad religiosa, es decir, las aportaciones voluntarias de los fieles, que en el caso de la Conferencia Episcopal, al no tener un pueblo, porque lo que hay son diócesis, pues es meramente simbólico, la asignación tributaria, los ingresos del patrimonio y otros ingresos corrientes. Mientras que en el capítulo de gastos lo que tienen son las actividades pastorales y asistenciales que se pueden realizar y que en este caso realiza la Conferencia Episcopal, la retribución del clero, retribución del personal seglar y conservación de edificios y gastos de funcionamiento. A partir de este año y en años sucesivos presentaremos siempre la información con estos formatos y de esta manera, como ya les digo, la gran mayoría de las diócesis españolas están presentando ya sus cuentas. Creo que sin duda es un paso importante en ese reto que nos hemos planteado de la mejora de la transparencia de la información económica. Tienen también el resumen del presupuesto que tiene esta casa. Como ven, es un presupuesto relativamente pequeño, de 4 millones de euros, y que fundamentalmente se va al pago de las actividades de personal que componen esta casa. Eso sería con relación a los datos, por tanto, de los servicios centrales de la Conferencia Episcopal. Tienen un segundo papel sobre los resultados de la asignación tributaria. Lo presento previamente, dado que el Fondo Común Interdiocesano tiene mucho que ver con esto. Como ya ustedes estarán ansiosos y nosotros también de conocer cuáles son los datos de la liquidación provisional correspondiente al ejercicio 2007, campaña 2008, saben que esta liquidación se encuentra regulada por la Orden Ministerial 2760 de 25 de septiembre. Esa orden ministerial establece unos mecanismos que se están produciendo en estos momentos. Todavía, y a fecha de hoy, la Conferencia Episcopal no ha recibido la notificación prevista en el artículo 5 de la mencionada orden y, por tanto, no les podemos facilitar los datos
Pues porque básicamente no los tenemos. Sí que les queremos facilitar los datos del año anterior, que todavía no habíamos tenido ocasión de facilitárselos, es decir, la campaña de la renta del 2007, que hacía referencia al IRPF del 2006, cuyos datos básicos los tienen ahí. Hay aproximadamente 6.400.000, casi 6,5 millones de declaraciones a favor de la Iglesia Católica. Si a eso le sumamos el efecto de que el 20% de los declarantes declaran en declaración conjunta, nos daría la idea de que 7,8 millones de declarantes en España asignan a favor de la Iglesia Católica. Casi 8 millones de personas están marcando la X de la Iglesia Católica. Esto ha supuesto, con relación al año anterior, un aumento de 268.000 declaraciones más a favor de la Iglesia Católica con relación a la última campaña, que tuviéramos datos. En términos de porcentaje, y aquí incluyo también los datos de las haciendas forales, que tradicionalmente la Agencia Estatal de Administración Tributaria no dispone de ellos, o no ha dispuesto de ellos, ahora sí, evidentemente, supone aproximadamente el 33,45% de los contribuyentes. Esto ha supuesto que el resultado de la asignación tributaria del año IRPF 2006, campaña 2007, ha dado un resultado de 173 millones de euros. Como ustedes saben, o creo que saben, en el año 2006 la Conferencia Episcopal recibió por este concepto 144 millones de euros. Hay un desfase de 29 millones de euros en relación más de lo que ha salido. Hay que destacar, como creo que conocen, que en el acuerdo que se estableció y que ha entrado en vigor el 1 de enero del 2007 se elevaron a definitivas las cantidades entregadas a cuenta del 2006, porque habíamos llegado a la cantidad tope prevista en el anterior sistema, que eran los 144 millones y pico, y eso supone que, a pesar de que los asignantes, los contribuyentes españoles, decidieron destinar a la Iglesia Católica 173 millones de euros, la Iglesia Católica ha recibido 144 millones de euros y no va a recibir más. Tienen ustedes en la página siguiente los datos históricos ya definitivos, puestos en IRPF y en campaña desde su origen, y pueden ver que efectivamente durante toda la primera parte del sistema de asignación tributaria hubo diferencias negativas, es decir, salía menos dinero con relación de la asignación tributaria al pago a cuenta, y ya en los 2 últimos años hubo diferencias positivas. Con relación al año 2005, antes de que lo puedan preguntar también, insistirles que el año 2005 salieron definitivamente 144,9 millones, que era más de lo que estaba previsto en el tope presupuestario, pero efectivamente en el año 2007, a finales del 2007, la Conferencia Episcopal recibió, y así figura en la liquidación de los presupuestos generales del Estado, un complemento presupuestario de 2,7 millones de euros que la Conferencia decidió destinarlos a las campañas de promoción y comunicación de la actividad de la Iglesia. Estos son los datos que tenemos ahora mismo, no tenemos otros datos que poderles ofrecer. Lo que sí que es verdad que con estos datos y previendo el incremento del coeficiente, con esos datos son con los que hemos elaborado el Fondo Común Interdiocesano, que es el documento que tienen a continuación, en el cual se les ha introducido una introducción donde se les explica el nuevo sistema 0,7, supresión del carácter mínimo de los pagos a cuenta, se han suprimido también los topes, y con todo eso tienen una constitución del Fondo Común Interdiocesano, que lo tienen en esa transparencia y lo tienen también en los folios, que la Asamblea Plenaria ha decidido destinar al Fondo Común Interdiocesano 210 millones de euros. Como todavía no sabemos cuánto es el dinero y teníamos que aprobar los presupuestos, pues evidentemente se ha optado por incluir esta cantidad. A esta cantidad les recuerdo que las diócesis aportan como un fondo de solidaridad. En total, estos son datos en miles de euros, como pueden ver, 13 millones de euros, y eso hace que la Constitución sea por 223 millones de euros, lo cual significa, como ven en la transparencia siguiente, que el 94%, como es lógico, proviene de la asignación tributaria, y hay un 6% que proviene de la comunión de bienes entre las distintas diócesis. ¿Cómo se ha aplicado este dinero? Lo tiene en la página siguiente, el presupuesto. Hay dos partidas, una la que tiene que ver con los compromisos que adquiere de manera nacional la Conferencia Episcopal y que distribuye la Conferencia Episcopal, que suponen 32 millones de euros, y el resto del envío, que son los 190 millones de euros, sobre los cuales
como ya ha comentado el secretario general, se ha tomado como base ese indicador para que el 1% de 190 millones de euros sea destinado a Cáritas. Tienen también, por tanto, en la gráfica correspondiente, el 85% del dinero se manda a las diócesis y el 15% se gestiona en la Conferencia Episcopal. ¿Dónde va ese dinero en concreto? Lo tienen también en la página siguiente. Básicamente, en primer lugar, a pagar la seguridad social de todos los sacerdotes de España, a pagar la seguridad social de cerca de unos 10.000 sacerdotes que puede haber, 10, 12.000 sacerdotes que hay en activo ahora mismo menores de 65 años en España, multiplicando por las cotizaciones mínimas, que son lo que está establecido, pues esa es la cantidad que sale básicamente. Luego, para centros de formación, es decir, la Universidad Pontificia de Salamanca, Universidad de la Conferencia Episcopal y otros centros, tanto en Roma, en Jerusalén y las facultades eclesiásticas. Para el presupuesto de la Conferencia Episcopal, verán que esa es la cifra que figura en el presupuesto de la Conferencia Episcopal. Para una serie de actividades pastorales que desde el ámbito de la Conferencia Episcopal se realizan a nivel nacional. Para colaborar con la Iglesia Universal, aquí fundamentalmente está el Fondo Nueva Evangelización, del cual ustedes han oído hablar de vez en cuando, la participación que recibe la Conferencia de Religiosos de España, una ayuda especial que se destina a las diócesis insulares por su incremento de coste que supone el efecto de la insularidad, el pago también a algunas instituciones de la Santa Sede, y eso da el total de aplicaciones generales, cuyo gráfico de tartas también lo tienen a continuación. Básicamente a lo que se destina, como pueden ver, es al pago de la seguridad social de todos los sacerdotes de España. Y por último, tienen con los 190 millones restantes, se destinan a las diócesis en base a varios criterios. Uno es un reparto lineal, según el cual se entiende que toda diócesis tiene unas necesidades básicas y de ese reparto participa exactamente igual una diócesis pequeña que una diócesis grande. Luego hay un capítulo importante que es para la sustentación del clero, como no puede ser de otra manera, y se reparte evidentemente atendiendo a las necesidades de sustentación del clero que tienen cada una de las diócesis españolas. Luego hay un capítulo este año más importante que tiene que ver con toda la actividad pastoral que se realizan en las diócesis y en las parroquias, y por último una ayuda a los seminarios. Poco a poco, año a año, iremos, yo creo que mejorando la información. Creo que ustedes van viendo que hemos hecho también un esfuerzo para que ustedes conozcan en qué se gasta el dinero, la Conferencia Episcopal, el dinero que recibimos, y en esta línea pues también irá la información que en su momento se facilitará en la memoria económica. Y por mi parte, nada más y muchas gracias. Tenemos unos minutos para que les formulen las preguntas que estimen conveniente al vicesecretario para Asuntos Económicos y, por supuesto, al secretario general. Atrás del todo, Rafael, después Jesús Bastante. Sí, don Juan Antonio, enhorabuena por la renovación en su cargo. Me gustaría que me hiciese una valoración sobre las opiniones que sustentan que su reelección ha servido para reforzar o consolidar el sector duro del episcopado. Muchas gracias por su felicitación. Y las valoraciones son libres. Por lo tanto, cada uno puede valorar los hechos como crea oportuno, pero valorar este hecho con un adjetivo con connotación negativa, pues supongo que a los señores obispos no les gustará mucho, porque estos cargos, estos servicios a la conferencia, como he dicho el otro día, pues se provee a ellos según establecen los estatutos, en unos plazos regulares y con un sistema de participación plenamente transparente y plenamente respetuoso de la voluntad de todos y cada uno de los obispos que son miembros de la Conferencia Episcopal Española. Entonces, esta elección, como las de tuvieron lugar en la asamblea pasada, pues reflejan la voluntad coyuntural en este momento de la asamblea plenaria. Yo creo que la asamblea plenaria no es dura ni blanda, no es dura ni blanda, ni de aquí ni de allá,
es el reflejo de un trabajo coordinado de los obispos de todas las iglesias particulares de España, y los resultados, las asignaciones, responsabilidades, pues responden simplemente a esa voluntad que puede cambiar, que puede ser variable y que además no es muy dramática. Ya han visto ustedes que de los candidatos que entraban en juego para la elección de secretario general, pues no era fácil elegir porque eran elegibles esos que entraron ahí, podían haber entrado otros, eran elegibles, y por eso las diferencias de votos son pocas. Eso se puede leer como que hay una división en el episcopado o como que todos los candidatos son muy buenos y que es difícil elegir entre uno de ellos. Y es verdad, los candidatos que entraban a última hora, pues era difícil votar por uno de ellos. El candidato que me seguía en número de votos, pues podía ser perfectamente el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, por experiencia, por capacidades, podía ser perfectamente. Entonces, no hay que dramatizar en el sentido de contraposiciones insalvables el resultado coyuntural de unas elecciones. Que por otra parte estamos en ella, pues estamos en estos servicios y en estos cargos, pues con una voluntad de responder a un trabajo y a un servicio que sabemos que es limitado y que está perfectamente delineadas sus funciones en los estatutos y en los reglamentos de la conferencia. Vamos con religión digital por partida doble. Primero Jesús Bastante y después José Manuel Vidal. Sí, buenos días. Yo tenía dos preguntas para don Fernando y una para don Juan Antonio. Las dos primeras económicas. Se deduce de la nota que hay en la página 2 que la campaña de imagen y financiación de la Iglesia Católica ha costado 2,7 millones de euros. ¿Ha costado más? ¿Se puede saber ya la cifra definitiva? Eso por un lado. Y por otro, me llama la atención que, siendo el pago a cuenta del 2006, que es el último que creo que se conoce, de 144 millones de euros, el presupuesto para 2009 saque de la asignación tributaria 210 millones. No me termina de cuadrar, porque teniendo en cuenta que han sido 173 millones los que se han sacado en los últimos datos del IRPF, me salen bastantes millones de más. Y quería saber, que me aclarara esas dos dudas. Y a don Juan Antonio quería preguntarle, la próxima publicación de la versión oficial de la Biblia de la Conferencia Episcopal implicará necesariamente que las editoriales católicas que publican otras Biblias, pues o vean mermados sus ingresos o vean considerado que sus Biblias no son las oficiales y no son las litúrgicas estrictamente, puesto que hay una oficial. Quería saber si se ha consultado al resto de editoriales, si ha habido algún malestar que les haya llegado a ustedes y cómo ven que les puede afectar la Biblia oficial de la Conferencia Episcopal al resto de editoriales católicas que publican otras Biblias. Gracias. Bueno, en relación a las dos preguntas que ha realizado, efectivamente, durante el año 2007 la cantidad que recibimos como complemento fue 2,7 millones, que fue la cantidad que decidimos gastar en el 2007, y así fue como se realizó. ¿Cómo se va a realizar a partir de ahora? Pues muy probablemente eso lo tendrá que decidir en su momento el Consejo de Economía y será aprobado por permanente y plenaria, pero probablemente haremos lo que hacen todas las instituciones, que es destinar un porcentaje de los ingresos, pues probablemente pequeño, el 2, el 3%, no lo sé, porque eso hay que estudiarlo, y eso será lo que se aplique como lo hacen el resto de las instituciones equivalentes. En relación con la cantidad que sale, la cantidad que recibirá la Iglesia Católica en el año 2009 es fruto de dos cosas. Por un lado, el pago a cuenta, que son 156 millones de euros, y por otro lado, la diferencia que haya entre el pago a cuenta de 2007, que fueron 150, y el resultado que se haya obtenido de la campaña. ¿Cuánto va a ser el resultado? Pues es que evidentemente lo ignoramos. Partimos de una base de 173, a la cual pues usted podrá subirla el 33% del coeficiente y demás.
Tienen que tener en cuenta también una cosa, y es muy importante a la hora de hacer estimaciones, sobre si esto es mucho o es poco. Evidentemente cambian las cifras, pero tienen que tener en cuenta dos efectos muy importantes, o tres. En primer lugar, que en esas cifras están incluidos los 30 millones, que serían ahora más, serían unos 30 y tantos millones de euros, de pérdida por la exención por IVA. Esos datos los tenemos que incluir también ahí, porque tenemos que de alguna forma ayudar a las diócesis por esta vía. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta el efecto en más y en menos de la recaudación por IRPF, que durante una serie de años, en los cuales no nos hemos visto beneficiados, todo se ha dicho, ha subido de manera muy importante la recaudación por IRPF. Pero los datos que tenemos ahora mismo, al mes de octubre, es que ya ha descendido el IRPF en España con relación al año anterior. Y con eso también tenemos que jugar. Por último, tenemos que jugar también con el efecto de que ya no existe el carácter mínimo de los pagos a cuenta. Yo creo que la cifra tal vez pueda ser conservadora, no lo sé, pero evidentemente lo que tenemos que evitar es que haya muchos más. Pero la comparación, como ustedes pueden entender, no es fácil de hacer porque juegan todos estos elementos, entran en escena. La Biblia, la Sagrada Biblia, la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, va a ser, como esperamos que sea, como les acabo de decir, un acontecimiento importante para una pastoral de la palabra de Dios, como ha pedido el Sínodo de los Obispos, más honda, más sólida, más amplia. De hecho, queremos aprovechar este acontecimiento editorial y este acontecimiento de que se haya aprobado por la Conferencia Episcopal una versión de una Biblia que va a ser la misma que se utiliza en la liturgia, aprovecharla para relanzar una pastoral de la palabra de Dios. Como les leí en la nota de prensa, convocaremos casi seguro una rueda de prensa especial para presentar la instrucción pastoral correspondiente, y esa instrucción pastoral, la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Y en ese momento explicaremos un poco más la relevancia, la trascendencia de poder contar con una Sagrada Biblia versión oficial de la Conferencia Episcopal. Más adelante, luego, cuando salga la Biblia, ya la tendremos en la mano y será una presentación del libro mismo. Quiero decir que si esto es así, no tiene por qué haber menos lectura de la Biblia, sino más. Y el hecho de que haya una versión oficial debe arrastrar consigo, porque no excluye ninguna otra, cada uno puede tener la que le guste, por las notas, por la traducción, todas las que están aprobadas, todas están aprobadas por la Conferencia Episcopal Española. Todas las Biblias, todas las que son católicas. También las hay otras versiones, pero las Biblias católicas en España, que hay bastantes traducciones, están todas aprobadas por la conferencia, todas siguen en vigor, todas pueden seguir siendo utilizadas, y si se potencia la lectura de la Sagrada Escritura, todas saldrán potenciadas. No tienen por qué ser negativo, no tiene por qué resultar negativo. Más bien yo creo y esperamos que sea positivo para todas, porque se incrementará la lectura de la Sagrada Escritura. Y como va a ser barata, va a haber ediciones muy baratas, habrá de todo, habrá ediciones de distinto tipo, electrónicas, digitales, grandes, pequeñas, irá viendo de todo, pero las Biblias son muy baratas, como ustedes ven, son libros de 5.000 páginas a veces y valen 10 euros o 7 euros. Entonces va a haber mercado para todas, y queremos y vamos a potenciar que haya mercado para todas, en el sentido de que el mercado aquí hace de soporte de la difusión de la palabra de Dios. No se quiere hacer la competencia a nadie, sino promover conjuntamente el conocimiento de la Sagrada Escritura. José Manuel Vidal. Religión Digital no quiere acaparar la rueda de prensa. Está suficientemente contestada con las preguntas de Jesús. Pregunta en nombre del diario El Mundo al vicesecretario don Fernando. Me imagino que estará usted radiante. Es decir, yo creo que los resultados económicos de la campaña de la financiación, no sé, pregunto si han superado las expectativas, si se esperaban esto, si no. Y fundamentalmente, ¿a qué achaca el éxito
para mí inesperado, de esta recaudación. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que nosotros todavía no tenemos los datos de esta campaña, entonces no podemos hacer una evaluación. Yo, sinceramente, realizo la misma valoración que hicimos hace pues casi 2 años cuando se llegó al acuerdo. Es decir, pensábamos que era un acuerdo satisfactorio, moderadamente satisfactorio, pensábamos que atendía de manera razonable a lo que quería ser el sistema, pensábamos que atendía razonablemente a lo que son los acuerdos Iglesia-Estado, y lo que nosotros apelamos ahora y siempre pues es a la concienciación y a la generosidad de los contribuyentes. Este dinero, y vuelvo a insistir, no lo quiere la Iglesia para sí. La Iglesia lo quiere para dárselo a los demás, es decir, para la actividad que realiza la Iglesia, la actividad pastoral, la actividad evangelizadora, la actividad litúrgica, la actividad caritativa. Para eso se destina y, por tanto, en la medida que se puedan obtener más recursos, sin duda alguna, pues estaremos más satisfechos. Oriol Domingo, La Vanguardia. 2 preguntas. La versión oficial de la Conferencia Episcopal sobre la Biblia no especifica si es en castellano, en catalán, en gallego o en euskera. Supongo que es en castellano. En las otras lenguas, ¿qué ocurre? ¿Habrá versión oficial? ¿Depende de los obispos de estas otras iglesias? Esta es la primera cuestión. La segunda es que en la nota tampoco figura ninguna referencia a un acuerdo permanente del mes de junio sobre el seguimiento de la COPE en el sentido de si cumplía o no cumplía su ideario. Entonces la pregunta es cómo va el seguimiento sobre este hecho, teniendo por ejemplo en cuenta que últimamente Jiménez Los Santos se dedica a ridiculizar al cardenal Sistar. Si se ha hecho alguna gestión en este sentido. Gracias. Comenzando por esta última, que es fácil de responder porque no se ha tratado de ese asunto en la plenaria. Y el seguimiento pues es el habitual, que se sigue con regularidad. Y en cuanto a la primera, la versión oficial, evidentemente, de la Conferencia Episcopal Española es en español. No hace falta decirlo expresamente. Es el idioma común del Estado español, el idioma común de todas las iglesias particulares en España. Es el idioma común, es en español. Que se puedan traducir esta a otros, pues no sé si tendrá mucho sentido traducir esta, porque se podrá traducir también, pero la verdad es que no nos hemos planteado todavía, pero se podrá traducir, pero si se traduce directamente de esta a otras lenguas del Estado, entonces no sé si habrá la coincidencia con la liturgia que está en otras lenguas, la liturgia en otras lenguas, donde la hay. Entonces no sé qué sentido específico tendría. Sería una versión más en esas lenguas, otras lenguas. Creo que me explico, ¿no? O sea, hay en distintas lenguas, hay algunas lenguas en el Estado español que tienen textos litúrgicos oficiales. Si quieren tener una Biblia equivalente a esta, es decir, en la cual se utiliza exactamente la misma traducción que en la liturgia correspondiente, pues no podrá ser una traducción directa de esta Biblia en español, que es la que se utilizará en la liturgia en español. Pero vamos, eso es un asunto que se podrá pensar y que se podrá dar la solución. No hay ninguna previsión en un sentido ni en otro. 2 preguntas más que están pedidas y concluimos. No hay tiempo para más. José Antonio Méndez, de Alfa y Omega. Buenos días. 2 preguntas para don Juan Antonio y una tercera para don Fernando. Empiezo por esta última. A pesar de que los resultados que se han presentado pues son positivos, ¿no?, esperanzadores, no sé si el actual contexto de la crisis económica que atraviesa el país pues tienen previsto que vaya a afectar de manera negativa a la hora
financiación de la Iglesia, de recaudar los fondos de la Iglesia. En segundo lugar, para don Juan Antonio, sobre el documento de la misión Argentes que han comentado, ¿cuándo se va a hacer público? ¿Sobre qué va a versar, ¿no? ¿Qué importancia va a tener? Y si prevé ese documento alguna acción o alguna iniciativa concreta. Y sobre la Biblia, una parte creo que ya la ha dicho usted, ¿no? Si se iba a presentar solo en edición papel o en edición también digital. Y sobre todo si se va a recomendar de algún modo específico su uso en parroquias, más allá de la rueda de prensa que se haga, que cuando se presente, si va a haber alguna nota que se envíe a parroquias, a colegios, a centros de catequesis. Perdón. Bueno, yo en relación, respetar el orden de las preguntas. En relación con el tema de la crisis y la economía de la Iglesia, que de vez en cuando se habla, yo creo que hay dos elementos a distinguir. Por un lado, en lo que tiene que ver con la asignación tributaria, evidentemente, si cae la recaudación, cae la masa a repartir y, por tanto, pues puede afectar sin duda alguna. En relación con lo que se publica de si afecta esto a las aportaciones de los fieles o no, yo me imagino que evidentemente si yo tengo menos recursos económicos, tengo menos capacidad para poder colaborar con la Iglesia. Pero precisamente, y ustedes lo ven, que en los momentos de crisis económica es cuando más se necesita la labor de la Iglesia Católica. Labor no solo en el aspecto meramente caritativo, sino también labor de acompañamiento. Hay muchas personas que están realmente sufriendo mucho, y no solo en lo material, sino también en lo espiritual, ¿no? Y en ese sentido, pues se hace cada vez más acuciante pues un mayor compromiso, ¿no? Pero evidentemente pues todo fenómeno afecta, claro. El documento, la instrucción pastoral sobre la actualidad de la misión Argentes en España será presentada en un momento todavía no determinado, en algún momento que tenga alguna relación posiblemente con la actividad misionera de la Iglesia. Su contenido es la actividad misionera de la Iglesia. España siempre ha sido y es un país y una Iglesia muy intensamente misionera. Creo que no hay ningún otro país que tenga tantos misioneros como España, no sé si Italia, en este momento. La vitalidad misionera de la Iglesia es un test también de la vitalidad de la propia Iglesia, de la propia comunidad. Cuando hay una vida cristiana cultivada, vital, perdón la redundancia, pues hay interés por la misión, por anunciar el Evangelio. A revitalizar y a recordar este dato fundamental es a lo que va esta instrucción pastoral. Porque también hay un cierto problema ligado a lo que se llama el relativismo cultural, que puede debilitar la vocación y el impulso misionero cuando se pierde la conciencia de que el anuncio del Evangelio, lejos de estar en contra de lo bueno de otras religiones o de otras culturas, lejos de oponerse al reconocimiento de los valores de otras culturas o de otras religiones, es una potenciación de lo bueno y de los valores de otras religiones. A veces se ha planteado la duda de si anunciar a Jesucristo y el Evangelio fuera en otra dirección. Y a estos problemas también conceptuales y de fondo trata de responder esta instrucción pastoral. Anunciar a Jesucristo, anunciar el Evangelio a todos los hombres y a todas las culturas es una obligación de la Iglesia, porque es lo mejor que la Iglesia puede dar a la humanidad y no puede no dejar de hacerlo. Hay algunas acciones concretas también, preguntaba usted por algunas acciones concretas que en este momento yo no tengo muy presentes y que prefiero posponer su presentación para cuando se haga la presentación de esta instrucción pastoral. Respecto de las formas de editar la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española de la Sagrada Biblia, es una cosa de la editorial, de la BAC. La BAC tendrá que hacer un programa editorial, ya lo tienen preparado,
y pues seguro que sí, que seguro que habrá, creo yo no estoy muy seguro, pero creo que habrá una edición digital y otro tipo de ediciones y variedad de presentaciones editoriales. La última aquí en la primera fila. Se presenta, por favor, dice a qué medio pertenece. Sí, buenos días, Diane Cambon del diario Le Figaro, soy la corresponsal aquí. Le quería preguntar una cosa porque me extraño con respecto a la iglesia francesa que la española, por diversas razones, interviene mucho más en temas de sociedad que en Francia. Se ha visto a raíz de la asamblearia que el cardenal Rocco otra vez ha hecho unas declaraciones sobre temas públicos. Quería saber si es una necesidad para la iglesia española de intervenir en temas de sociedad, o es una tradición, o cómo lo explica que haya tantas intervenciones y opiniones. Gracias. Yo no sé si hay más o menos. La iglesia es católica. No hay iglesia española e iglesia francesa. Católica. Ni cualquier otro adjetivo. A veces lo usamos así por abreviar, yo lo comprendo, que sea usted iglesia española, iglesia francesa. Abreviando se puede utilizar. Pero no hay iglesia española ni francesa, católica. La iglesia es católica. Y la palabra de la iglesia católica, recuerde usted las intervenciones del Papa Juan Pablo II. En sus encíclicas referentes a la doctrina social de la Iglesia, Centesimus Agnus, después de la caída y del colapso del comunismo. Recuerde usted sus intervenciones sobre la cultura de la vida y la cultura de la muerte, Donum Vitae, Evangelium Vitae. La Iglesia Católica, en todo el mundo, tiene un interés fundamental por el ser humano. Tiene un interés fundamental porque cada persona pueda vivir de acuerdo con su vocación. Y esa vocación se deriva de la relación con Dios de cada ser humano. El destino de cada ser humano es su felicidad, su bienestar de cada ser humano y de la familia y de la sociedad depende primariamente de la relación con Dios. Querámoslo o no, sé que esto es discutido, pero es nuestro punto de vista. Depende fundamentalmente de la relación con Dios, individual y social. Y por eso la Iglesia Católica en todo el mundo no puede dejar de afrontar las realidades sociales, culturales, económicas y políticas que tienen que ver con el desenvolvimiento y con el desarrollo de la vida humana, de la persona humana. Todo esto que le acabo de decir del magisterio pontificio, pues la Iglesia en España no hace otra cosa distinta que lo que hace el magisterio pontificio. Naturalmente, eso sí, aplicado a las circunstancias sociales, culturales, legislativas de nuestro país. Es una actividad normal de la Iglesia. Y en Italia sucede lo mismo, con la Iglesia Católica, y en la Argentina, y en Venezuela, y en los Estados Unidos. Puede haber dependiendo de la coyuntura social, las variantes, las modulaciones son diversas. Pero el modo de actuar de la Iglesia, tanto en Francia como en España, como en Italia, es fundamentalmente la misma. Si hay alguna diversidad de modulación, pues se deberá a la distinta situación social y política. Es posible, pero no se trata de que son dos iglesias que actúan de distinta manera. Que a lo mejor eso se podía, usted no lo ha dicho, pero se podría, su pregunta podría entenderse con esa connotación. No actúa de distinta manera la Iglesia Católica en España, en Francia, en Venezuela, en China, en Estados Unidos. Es gracias a Dios, es un milagro, ¿no? No hay otra realidad mundial así, pero es así.
Y también luego se pueden analizar distintas modulaciones de la actuación de la Iglesia, de la presencia de la Iglesia en cada lugar, pero son modulaciones. Muy bien, muchas gracias. Si es muy breve, sí. Mire, le concedo la última hoy. Además no hay más. Muy rápido, por favor. Es para Monseñor Martínez Camino. Ayer la Junta de Castilla y León anunció que va a recurrir la sentencia del Colegio Martínez Picavía de Valladolid en la que se obligaba a retirar los crucifijos. Yo ya sé que el otro día se pronunció, pero me gustaría saber la opinión de la Conferencia Episcopal Española sobre esta cuestión en concreto. Si es tan amable. Gracias. Bueno, es que yo ya tendría que repetir lo que dije hace 2 días. La presencia de los crucifijos en toda Europa y de otros signos religiosos no suele ser problema. El problema es que sea problema. Es crear problemas donde no los hay y no los debe haber. Son actuaciones minoritarias que, como se ve en estos días, pues no reflejan el sentir social. El Cristo, las cruces, forman parte, son nuestras, son de nuestra cultura, son de nuestra Iglesia, pero también de nuestra cultura. La Cruz Roja. La Cruz Roja. ¿Significa que los miembros de la Cruz Roja son miembros de la Iglesia Católica? No. ¿Qué significa? Que hay que cambiarla. ¿Por qué la cambiamos? Y además, si se deja un espacio vacío, ¿quién lo llena? ¿Quién llenará un espacio vacío? Un espacio que significa cultura de libertad. La cultura de la libertad está simbolizada en los signos cristianos y en particular en el crucifijo. Los signos son importantes, signos sociales, no es un signo necesariamente confesional religioso. No lo es necesariamente confesional. Por lo tanto, quien tenga interés en hacer desaparecer estos signos de la vista y de la vida pública, ¿qué interés persigue? No el de mantener una sociedad y un Estado no confesional. El Estado confesional es perfectamente compatible con la presencia de los signos como el crucifijo en ámbitos públicos. O vamos a quitar de todas las catedrales las cruces, o vamos a quitar de todos los lugares donde estamos más de una persona que no son nuestros domicilios los signos cristianos. No es incompatible con un Estado respetuoso de la libertad religiosa la presencia de los signos que no obligan a nadie, que no tienen por qué molestar a nadie, que no están en contra del ejercicio de la libertad religiosa de nadie. Como lo demuestra la historia de España de estos últimos 30 años de vida constitucional y como lo demuestran la historia de otros países de nuestro entorno. Entonces, lo bueno sería que este problema que se puede debatir en el ámbito público, que se puede debatir y que hay que hablar sobre él, no se convierta en un problema artificial y en una causa de malestar social. Hay que respetar a las minorías. Hay que respetar a las minorías y siempre respetar la libertad religiosa, la libertad de conciencia. En esto la Iglesia quiere colaborar y apoyar el ejercicio de la libertad religiosa, la libertad de conciencia. Pero es necesario también que la promoción positiva que el Estado confesional debe hacer del derecho de los ciudadanos y de las instituciones religiosas al ejercicio de la libertad religiosa se exprese también en que no haya discriminaciones respecto de ninguna expresión de la libertad religiosa.
quitar el crucifijo de un colegio cuando los padres mayoritariamente lo piden y llevarlo a los tribunales en contra de la voluntad de los padres. ¿Esto cómo se interpreta? ¿Cómo se debe interpretar? Cuando no hay ninguna ley que lo prohíba. Al revés. Yo creo que está y las razones de fondo las he dicho el otro día, no hay que volver a repetirlas. Muy bien, muchas gracias. Pues nos quedan de esta asamblea plenaria varias convocatorias abiertas. Les citaremos oportunamente cuando sea. Entre ellas una, no sé si será aquí, pero haremos una entrega oficial a Cáritas de este 1% del Fondo Común Interdiocesano. Les convocaremos. Convocaremos. Gracias.